Bueno, les decía que se cumplen ahora en septiembre 100 años del nacimiento del compositor norteamericano John Cage y se han organizado una cantidad importante de homenajes, ciclos de cine, charlas, etcétera. Después les vamos a pasar un poco el programa completo, pero hay alguna gente que va a participar, que conoce bien del tema y con la cual vamos a conversar. Yo creo que es muy interesante, primero conocerlo, saber quién fue John Cage y a partir de ahí cuál fue su influencia y cuál es hoy su influencia. Vamos a un pequeño informe y después charlamos con nuestros invitados. Ahí va. El norteamericano John Cage es considerado como uno de los más influyentes compositores del siglo XX. A través de sus estudios de filosofía hindú y budismo zen, llegó a la idea de la música aleatoria. Es conocido principalmente por su composición 4 minutos 33 segundos, 3 movimientos que se interpretan sin tocar una sola nota. Bueno, Luis Chitarrone, yo supongo que mucha gente se debe estar enterando estos días de la existencia de John Cage. Yo no sé si es tan conocido, entonces es una buena oportunidad, pienso, sí, a partir de acá del programa y de la televisión, conversar un poco sobre quién fue y por qué es importante, ¿no? Tiene esa ventaja, ¿no? Que uno puede empezar de una manera anecdótica, contando quién era John Cage. Justo el otro día me pidieron que hiciera una nota para una revista, hice una nota sobre Cage y cuando terminé de hacerla me tenía el remordimiento de que a lo mejor la gente no se daba cuenta de que era un músico, porque era un artista tan pleno, claro, que a lo mejor no. Y después me llamó la editora y me dijo, pero tenés que decir también que era homosexual. Y entonces me di cuenta de que había cometido 2 errores. No había dicho que era... Porque es un dato muy importante decir que es homosexual, no, por su relación con... Bueno, fue una relación muy duradera con Merce Cunningham, claro, ¿no? Que era un coreógrafo y un artista genial. Y a partir de la creación de los dos. Pero absolutamente. Si no, ¿por qué te dijo es importante No, yo decir creo que uno puede homosexual? contar la vida de una persona, creo que Borges lo dice mucho mejor que yo, y uno no darse cuenta de cuál era la actividad fundamental. Uno puede contar una vida de Michelangelo y a lo mejor no se da cuenta de que era escultor y poeta, por ejemplo, ¿no? Depende de dónde uno ponga los acentos y dónde ponga los énfasis. Cage era un maestro en esto, en el modo de puntuar y de acentuar, ¿no? Él decía, simplemente enumeraba de una manera quiénes eran sus maestros y por esa enunciación y por esa puntuación uno se da cuenta de la importancia que cada uno de ellos había tenido en él. ¿Y quiénes eran sus maestros? Bueno, su primer maestro fue Schoenberg, ¿no? Con quien que hay esa anécdota famosa que dice que Schoenberg le dijo que la verdad que él no servía en absoluto para hacer música. Y él le dijo, bueno, voy a darme la cabeza contra la pared todo el tiempo que sea necesario. Pero voy a hacer lo que quiero hacer. Exactamente. Cage era un tipo de muchas vocaciones. Su padre era un inventor, había inventado un submarino. Y creo que una de las primeras vocaciones era ser arquitecto. Tenía una gran destreza plástica y sus partituras son bellísimas. Sí. Y su relación con artistas desde... Otro gran maestro del que fue Duchamp, hasta con Robert Rauschenberg y con Jasper Johns, fue muy, muy intensa. Yo estaba buscando hace un tiempo una revista que tenía donde contaban que Cage hizo una actuación en el San Martín en el año... ¿Acá? Sí, en 1966 o 1968, no me acuerdo bien. Mira vos. Durante el Longaniato. Y vino, creo que con Merce Cunningham y con Robert Rauschenberg, pero nunca encontré la corroboración de esa noticia que en algún momento leí. Mirá, yo no sabía. ¿Vos sabías eso, Hugo? Sí, sabía que estuvo por el 67. 67, mira, justo el pero año no que lo vieron, nombré. ¿no lo viste? No, era muy chiquito. Sí. Éramos tan chiquitos. Cage era inalcanzable en esa época. Y además también pocos se deben haber enterado, porque no es una noticia que se haya divulgado mucho. Sí. Y además, digamos, el prestigio de Cage creció mucho en los años siguientes. En los 60 debía de ser mucho más secreto todavía, ¿no? ¿Y a partir de qué año creció? Más o menos, digo. Exactamente, pero bueno, porque hay mucha obra muy importante de él de los años 50. Absolutamente. Entonces... pero para un reducido círculo, como muchos artistas de esa índole. Uno después cree recuperar... Bueno, recién lo que contaban con Neumann era interesante, que uno después atribuye memoria
a las imágenes, ¿no? Exactamente. Sí. Digo, qué sé yo podría decir que en esa época que se escuchaba los Velvet Underground, pero este es un recuerdo muy posterior. Yo escuché a los Velvet Underground en los 80 y después me atribuí esa memoria. Sí. Pero en realidad a mí me interesó mucho también Cage por la cuestión literaria, porque es un tipo que recibió la influencia del modernismo anglosajón, de Joyce, de Cummings, y además hizo canciones con ellos. Por eso te digo, decir solamente que era un compositor es limitarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Era una diverso. persona muy diversa. Hay un verso de Cummings que tal vez exprese lo que es Cage. Dice, ¿cómo puede ese tonto que se llama a sí mismo yo conocer su innumerable quién? Ajá, y eso era... Era un poco... El innumerable quién de Cage es más innumerable que el del resto de los mortales. Bueno, vamos a escucharlo a Hugo un poco, Petrucciani. Mi abordaje sobre la obra de Cage viene incluso por un texto en los 26 Statements from Duchamp que hacen en los años finales de los 40, en el cual dice que para poder escribir música había que estudiar a Duchamp. Y yo creo que he hecho eso, estudié a Duchamp y todavía no terminé de estudiar a Duchamp, todavía me falta estudiar a Cage. También quiero decir que Cage, aparte de haber sido homosexual, fue heterosexual también. Sí. También se casó y también se divorció. En ese sentido, tiene un abanico bastante versátil, ¿no? Versátil, tanto en su profesión como en su vida. Tenía Cage, que era percusionista, ¿no? Sí, fue un hombre casado, o sea que... Como muchos. Si nosotros decimos hoy cuál fue el máximo legado, ¿en qué influyó en lo posterior? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué dirían? ¿Quién quiere contestarme? Yo creo que desde la perspectiva de las artes plásticas, artes visuales, yo creo que Cage fue un muy buen alumno de Duchamp y fue un incipiente artista plástico con una producción artística bastante pobre, pero con una cabeza y un pensamiento que le hizo eco brillante a la obra de Marcel Duchamp. O sea, Duchamp tuvo una característica que ejerció verdaderamente el silencio. Y realmente, el silencio es no dar palabras a su obra, o si las daba de una manera muy tangencial, muy sesgada. En ese sentido, Cage se ocupó muchas veces de aclarar, de explicar, de dar cuenta de su obra, que era una obra hermética, y aparte hermética, conflictiva, frontal, dramática, molesta. 4 minutos 33 segundos es una obra muy molesta porque es encontrarse con uno mismo. Es encontrarse, vamos a decirlo, es encontrarse con el silencio más absoluto. No más absoluto, con tus propios ruidos. Con los ruidos, bueno. Con tus propios... Pero ahora se va a hacer estos días en Buenos Aires, después vamos a decir, pero sube un pianista a escena, abre el piano y no toca. Y después lo cierra, lo vuelve a abrir. Hay varias versiones. Hay versiones para tapa de piano baja, hay versiones para orquesta, yo escuché... ¿Y qué hace la orquesta? Yo escuché, la orquesta, el director da la orden de inicio y algunos tienen la mala suerte de que le hacen tener los instrumentos y otros se quedan en reposo. Hay varias posibilidades de bucear esas versiones en los medios hoy. Ahora digo, sí, muy bien. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Porque lo primero, el que lo mira totalmente, qué sé yo, sin ningún conocimiento previo, debe ser una sorpresa. Decir, sí, ¿qué debe es haber esto? quien se indigna, quien diga es un payaso, que esto no tiene nada que ver con la música. O es un hombre al que no le gusta la música, por eso hace estas cosas. Pero bueno, creo que como bien planteaban, es un artista, y eso es lo magnífico, es un artista conflictivo, difícil, que te hace encontrarte con momentos difíciles. Bueno, él decía que el silencio absoluto, era hijo, te digo, de un submarinista, el silencio absoluto no existe. ¿Y cuál es el peso que tuvo en todo esto la filosofía oriental, la filosofía zen? Para Cage muchísimo. Muchísimo, para Duchamp, pero para Duchamp nada. Para Duchamp no. Nada. Sobre todo porque Duchamp es un amigo tardío de la vejez de Cage. Cage empieza a frecuentarlo a Duchamp cuando Duchamp es una persona muy grande. O sea que, y fueron
casi 20 años de amistad, una gran amistad, sobre todo en los artistas supone cifras mayores, ¿no? Pero sin embargo en 20 años se pudo hacer muchas cosas. También Cage fue amigo de Mondrian, claro. Mondrian fue un gran protagonista de los silencios, al menos los silencios cromáticos y los silencios que propone la ortogonalidad, ¿no? Eso es muy duro. En ese sentido, yo creo que Cage ya en 1913 abre las puertas a un cambio conceptual en el mundo del arte fundamental. Absolutamente. Y en el 12 había nacido Cage. Y en el 12 nació Cage. Más increíble, imposible. Ya en el 12 Duchamp dice que no va a pintar más por considerar a la pintura demasiado retiniana y olfativa. Sí, muy visual y muy olfativa, porque olía a trementina. Claro, ¿no? claro. Entonces, eso le parecía como terrible. Y el mundo de las ideas fue interesante. Y ese mundo de las ideas, de las cuales Duchamp da muy poca cuenta. Incluso cuando da cuenta de una manera muy hermética, la famosa caja verde, donde él hace anotaciones y las mezcla, especialmente para ponernos a nosotros ante una gran dificultad de poder entender, ¿no? lo que es el texto, ¿no? Y después, más adelante, en los años 60, un poco antes también, un gran artista de las ideas que fue Joseph Beuys, hizo una obra fundamental también que decía que el silencio de Duchamp está sobreestimado. Mejor el sobreestimado no es la palabra correcta, sobrevaluado en realidad. O sea, que la gente habla mucho del silencio, pero que en realidad Duchamp tendría que haber hablado más, ¿no? Es gracioso porque uno de los hallazgos que tiene la obra de Duchamp es no haber hablado. Claro, ¿no? Es haber callado. ¿Dónde ven ustedes con claridad la influencia de Cage? Es difícil contestar esto porque supongo que de muchas maneras, sobre todo además con el uso que a veces se da un poco farolero, como hubiera dicho Borges, de los nombres. Yo muchas veces he oído a artistas hablar de influencias que son absolutamente imperceptibles. Además, yo creo que la influencia tampoco es una cosa de la que uno es tan consciente. Claro. ¿No? Y no siempre la influencia es favorable, a lo mejor es un poco ominosa y la ha recibido uno en algún momento de su infancia. Pero digo, yo creo que no en la música contemporánea, sino muchas veces en la literatura, un tipo como Georges Perec, sin duda se nota la influencia de Cage. La influencia de Duchamp me parece infinita, me parece que es el hombre que más ha influido. Sí, cosa no era así cuando yo estudiaba Bellas Artes, cuando se le prestaba más atención a un Mondrian o a un Kandinsky, o Duchamp en esos años de los 70 no era una influencia tan importante, por lo menos básicamente porque no se sabía qué decir. Claro. Y porque por otro lado no había textos, lo que había era la belleza de lo que se veía, y lo que se veía eran elementos ready-made totalmente banales. Cage hace una cosa increíble. Él dice que nunca le preguntó a Duchamp sobre su ready-made, porque tenía miedo a que la respuesta condicionara su propia sensación de ver el ready-made, que cuando él miraba una lamparita colgada en su estudio, estaba disfrutando la experiencia duchampiana. Sí. Entonces él no podía permitirse que alguien le interrumpiera esa visión personal sobre la experiencia duchampiana, y ni el mismo Duchamp le podía aclarar qué era lo que estaba viendo. Eso habla un poco de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Que la experiencia es individual e irrepetible. Sin duda. Es cierto que es así. Ya dije que estamos en medio de un mes dedicado en gran parte a John Cage y a recordarlo, con muchos eventos. Ya pasó la muestra de films que hubo en el San Martín, seleccionada por Luciano Monteagudo, el coloquio internacional también pasó, pero hoy sábado en el foyer del Teatro Colón hay un panorama de la producción musical de John Cage de 15 a 20, es una buena oportunidad, ¿no?, para acercarse los que están en Buenos Aires, obviamente. El sábado que viene, el 22, el pianista Lucas Urdampilleta tocará 4 minutos 33 segundos en el auditorio de la Fundación Proa. Vale la pena ir, digo. Pues todo esto que estamos hablando, que por ahí no se entiende muy bien, viéndolo seguramente tampoco se va a entender mucho, pero es otra experiencia. No, pero yo tengo la experiencia de verlo, directa. De haberlo
escuchado durante 2 veces, uno con Jorge Zulueta hace muchísimos años y otro en Berlín. Me acuerdo perfectamente que fueron 4 minutos 36 segundos de música, de silencio musical. Claro, era silencio musical. Y fue una ovación y bueno, con un respeto. Extraordinario. Obviamente en las pausas de los 3 movimientos la gente tosía. Claro, y después exactamente silencio. Igual como si estuvieran escuchando un Haydn. Bueno, vamos a tener la oportunidad. Es el sábado 22 en Pro, acuérdese. Y el martes 25 a las 21 el actor Bob Wilson ofrecerá una interpretación de la conferencia sobre la nada en el Teatro San Martín. Yo creo que vale la pena ir a ver todas estas cosas. Sobre todo Bob Wilson, que la última vez que estuvo en Buenos Aires pasó un poco desapercibido, estuvo haciendo cosas en el Teatro Avenida. Bueno, vamos a ver Bob ahora. Wilson es uno de los grandes artistas. Sin duda. Escenógrafos, puestista, estupendo. Vale martes 25 a las 21, en el San Martín, creo que en la Sala Casa Cubierta. Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá, habernos explicado un poco de qué se trata todo esto. Tenemos oportunidad ahora de verlo y bueno, ver qué nos produce. Básicamente se trata de la nada. De la nada. Y del ¿Con qué nos enfrentamos? Con la nada y con el silencio. A veces es mejor el silencio. Es mejor el silencio. Nos vamos a un corte, señores. Nos queda un bloque todavía. No se vaya que ya volvemos.